vamos a dar comienzo entonces a nuestro webinar. Muy buenas tardes a todos y a todas los que ya están conectados, reforzando los sellos valóricos de Universidad de las Américas, que están centrados en la ética profesional, el compromiso comunitario y la responsabilidad ciudadana. Le damos la más cordial bienvenida e inicio a esta actividad que nos hará reflexionar y responder la siguiente pregunta. ¿Las actividades virtualizadas en simulación cambiarán los paradigmas de la educación en salud? Todos sabemos que la simulación clínica es declarada como una estrategia metodológica activa que sitúa a nuestro estudiante como centro de nuestro proceso educativo, en un ambiente seguro, logrando la formación y fortalecimiento de competencias. La pandemia, que todavía aún está en curso, ha puesto en jaque las convencionales metodologías educativas que concebimos como ineludibles y, sin lugar a dudas, impensadas en otro escenario que no fuese la presencialidad. Ya instaurada una de las más grandes pandemias en la historia a las que se tenga registro, todos los equipos docentes nos volcamos a desarrollar innovadoras metodologías que pudiesen adaptarse a esta nueva realidad, la virtualidad, con la incertidumbre, por supuesto, de no saber si realmente lograríamos alcanzar los objetivos planificados en los programas de asignatura y el logro de los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hoy, después de un año, es momento de reflexionar. Es momento de saber si realmente lo hicimos bien, con qué nos vamos a quedar de todo lo que hicimos y cuáles son los siguientes desafíos y proyectos para nuestra disciplina. Esta y otras inquietudes serán respondidas por importantes exponentes expertos en simulación clínica de países como Dinamarca, México y, por supuesto, nuestro país, Chile. Les agradecemos nuevamente a todos por su presencia y les saludamos cordialmente a cada uno de ustedes. Para dar inicio a esta actividad, le damos un cordial saludo al decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de las Américas, el doctor Osvaldo Artaza, que nos entregará palabras de bienvenida. Quiero muy afectuosamente darles un saludo a cada una y cada uno de ustedes que están participando en este seminario, felicitar la idea de realizarlo y de generar un momento de reflexión en torno a un aspecto tan relevante en la formación de esta y de las futuras generaciones. Quiero agradecer a nuestros invitados internacionales y quiero, a nombre de nuestra rectora Pilar Romaguera, de toda nuestra comunidad universitaria, desearles el mejor de los seminarios. La vida no es como los autos que tienen marcha atrás. La vida tiene solo una palanca, que es la marcha adelante. Y en eso de construir futuro, o de jalar el futuro al presente, de hacer lo posible, tenemos que constantemente aprender. Y el aprendizaje siempre lo hacemos desde la inconformidad, desde preguntarnos qué hicimos bien, qué tenemos que mejorar. Simulación es una herramienta que ya lleva muchos años en el mundo y en nuestro país, donde la Universidad de la América ha ejercido un importante liderazgo. Y tenemos en nuestra comunidad universitaria personas de las cuales estamos orgullosos por el papel que han ejercido en la instalación de esta importante herramienta. La pandemia lo que nos ha hecho es, como justamente Mariela señaló, se ha convertido en una poderosa enzima, en un catalizador, en que ha acelerado algo que iba a suceder de todas formas. Potenciar justamente a la simulación como una herramienta fundamental para obtener resultados de aprendizaje de calidad, de manera segura, confiable, y que efectivamente nos den la confianza de que se van a obtener las capacidades que queremos para los profesionales del futuro y los técnicos del futuro. No vamos a volver atrás, es imposible volver atrás. Y por lo tanto, el preguntarnos, como dice Mariela, ¿qué nos llevamos?
qué dejamos, qué soltamos y qué lo adquirimos como un aprendizaje, como algo que valoramos y que por lo tanto tenemos que fortalecer hacia adelante. Así que es una reflexión que celebro y agradezco. Así que tengan una muy buena jornada. Gracias. Muchas gracias, decano, por sus calurosas palabras a nuestra actividad. Vamos a continuar dándole, obviamente, un caluroso saludo y bienvenida a nuestra directora nacional de simulación de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de Universidad de las Américas, la señora Blanca Águila. Muchas gracias, Mariela. Buenas tardes a nuestros destacados expositores y participantes. Bueno, en nombre de la Dirección de Simulación de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, me suman las palabras de bienvenida de Mariela, del decano, agradeciendo como siempre a nuestros tremendos expositores por su disposición, compromiso y humildad en compartir este espacio que sin duda enriquece y enaltece la metodología de simulación y nos inspira como área de simulación en nuevos desafíos, en prácticas basadas en la evidencia científica para poder aplicarlas y desarrollarlas en la formación de nuestros estudiantes de las carreras de salud. Por lo tanto, mucho éxito para todos y que sea una muy hermosa jornada. ¿Ya? Entonces, oficialmente damos inicio con la actividad y con las exposiciones. Nuestra primera invitada es Mónica Valenzuela. Mónica es enfermera, psicóloga, magíster en docencia universitaria de la Universidad de las Américas, instructora EUSIM y actualmente se desempeña como directora de Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas. Mónica, te agradecemos que estés con nosotros y te damos la bienvenida. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder compartir con ustedes y también responder a la reflexión y pregunta que ustedes han propuesto. Así que espero que podamos desarrollar algunas ideas y luego discutirlas. Voy a compartir la pantalla. Ustedes señalaban que los cambios producto de la pandemia cambiarán, ¿es cierto?, algunos paradigmas en educación, en salud o en simulación. Yo pensando en eso, estaba reflexionando que nosotros, los que somos más viejos, veíamos cuando éramos pequeños caricaturas y veíamos cosas que nunca nosotros íbamos a prever, que nos estaban mostrando el futuro. Quiero mostrarles una caricatura que fue creada hace 60 años y que inimaginablemente nos mostraba lo que iba a estar pasando en gran escala hoy día. Cometín, ¿por qué no te has ido a la escuela? No me siento bien, ma. Creo que me está dando el virus de Venus. Virus de Venus, ¿eh? La semana pasada era viruela marciana. Y todo por no presentar examen de cálculo espacial. Te digo que me siento mal. Ahora sí, ay, me voy a morir. Pronto, dame un lápiz. Quiero hacer mi testamento. Está bien, vamos a ver qué tienes. Ten calma. Llamaré al doctor. Llamando al doctor Racy. ¿Doctor Ken Racy? Diga, señora Super, tenemos enfermito en casa. Es Cometín, doctor. Creo que tiene el virus
Lo llamé sin necesidad. No tenga cuidado, señora, es mi deber como su abnegado médico domiciliar. Y a propósito, ya sabe usted el costo de una visita habitual, 100 aerodólares. Se despide de usted de su médico y amigo Ken Racy. Cometí. Bueno, en definitiva, hace 60 años, no, nosotros, o lo que asistimos hace menos años, esta caricatura, nunca imaginamos que esto sería realidad, ¿ya? Pero al parecer fue premonitorio. Pasando al tema de los paradigmas, podemos señalar de que en la educación en salud han existido varios paradigmas y gran importancia e impacto tuvo un estudio que se hizo en 1910, hace más de 100 años, Fleckner. Fleckner hizo un estudio acerca de cómo se debía enseñar las ciencias de la salud, de los profesionales de la salud. Y se dividió finalmente el tiempo en cuanto a educación en salud antes de la época del informe Fleckner y luego de la época del informe Fleckner. El informe Fleckner señalaba de que debía cambiarse la educación en salud, que debería ser distinta a lo que se enseñaba hasta ese entonces, donde las ciencias básicas y el ciclo inicial de las ciencias básicas era preponderante, y luego tendría que haber un ciclo profesionalizante, donde a los pies de la cama del paciente, el profesional de la salud tendría que aprender lo clínico. Y luego, en la actualidad, nos encontramos ya con un paradigma distinto, sociomédico, pero aún así, si nosotros pensamos en cómo están estructurados nuestros planes de estudio hoy en día, al parecer, en muchas partes del mundo, y específicamente aquí en Latinoamérica, ese informe de Fleckner del año 1910 tuvo un gran impacto y sigue teniendo un gran impacto. Él decía la separación de las ciencias básicas y que el conocimiento clínico era imposible accederlo a través de no cumplir previamente el ciclo básico de la ciencia. También señalaba otras cosas de este informe, como por ejemplo la prohibición que mujeres estudiaran medicina o carreras relacionadas a este tipo de estudios, y también los hombres negros. También relevaba la importancia de lo clínico y la importancia de la jerarquía dentro del equipo de salud. Podemos preguntarnos, y también le invito a la reflexión, ¿cuánto de lo de Fleckner hoy en día sigue vigente? Sigue vigente a pesar de que la tecnología que hoy día observamos y que veníamos observando incluso antes de la pandemia, ha sido vertiginosa, ¿ya? La comunicación que teníamos por el telégrafo, que es parte hoy día de museos, del teléfono por cable, marcando un círculo cada número, hoy en día son parte de la historia y no es ni siquiera para nuestros abuelos algo extraño que nos comuniquemos a través del smartphone y a través de videollamadas. Eso ha sido vertiginoso. También ha sido vertiginosa la tecnología en salud, ¿ya? Hoy en día podemos monitorizar a un paciente, por ejemplo, su presión arterial, su glicemia, a través de distintos dispositivos, y no necesariamente estando en la consulta, el paciente puede ser, o las personas pueden ser orientadas por los profesionales de la salud. Incluso un mismo smartphone nos puede servir para hacer exámenes oculares. También podemos ver que existe en la actualidad enfermeros virtuales o visitas dentro de un hospital que un médico, otro profesional de la salud puede hacer a los pies de la cama del paciente sin estar presencialmente. Eso hoy en día no es algo extraño,
Incluso las personas tienen acceso a poder saber cómo está su salud a través de su teléfono celular y mandar esos datos a los centros de salud y obtener respuestas. Esto ya ocurría antes de la pandemia. Yo les pregunto, ¿este tipo de tecnologías y este tipo de avances habían sido incluidos en la educación, en los planes de educación en salud, en las carreras de la salud, a pesar de todos estos avances? Quizás avanzamos desde el estudio de la anatomía de esos anatomistas del siglo XVIII a lo que es hoy día, quizás hemos introducido algunas cosas, pero a otras cosas nos ha costado mucho poder introducirla en la educación en salud. Incluso tecnologías que fueron acabando, que nosotros fuimos aprendiendo y acabando. Ventilación mecánica que están utilizadas hoy en día, como este ventilador mecánico que era muy usado en la época que yo estudié y que trabajé como los primeros años de enfermería, ya no existe, ¿ya? O, por ejemplo, implementos como este lavador ocular tampoco hoy día existe y pertenecen al museo. Es decir, la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho, pero quizás nos hemos detenido un poco en lo que es la educación propiamente tal en salud. Cuando nos enfrentamos a desafíos y cuando nos enfrentamos por primera vez, yo recuerdo acá en la Escuela de Enfermería de la Universidad de las Américas, el 2008, a implementar la simulación clínica como parte de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, nos ocurrió algo parecido a lo que ocurre siempre cuando uno hace innovación, la resistencia al cambio, ¿ya? Como dice esta caricatura, no, gracias, estamos muy ocupados. Incluso yo recuerdo que en aquella ocasión personal del MinSal vino a observar nuestros centros de simulación y encontraban que estábamos haciendo algo incluso no de buena forma, y los enfermeros o los profesionales de la salud que estábamos formando no iban a estar siendo bien formados producto de la utilización de esta estrategia. Pero se introdujo la simulación, y la simulación no solo se introdujo aquí en Chile en esa escuela de enfermería de la UDLA, sino que en todas las escuelas de enfermería, de medicina, de kinesiología a nivel nacional. Y hoy en día es una herramienta fundamental y que a nadie lo cuestiona ni le extraña saber que hay horas importantes de simulación clínica dentro de los planes de estudio. Todo iba muy bien con estas distintas inserciones curriculares de la simulación hasta que el año 2020 llega la pandemia. Y nuevamente nos vemos con la pregunta y también nos vemos interpelados a poder pensar en qué hacemos ahora. ¿Cómo educamos a nuestros estudiantes de salud sin tener acceso ni a la simulación ni a la presencialidad? ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente tendremos que innovar. Ya hemos innovado en algunas cosas. ¿No será demasiada innovación hacer nuevas cosas para poder hacer que los estudiantes aprendan? Y ahí nos enfrentamos una vez más con la típica resistencia al cambio, donde al tratar de implementar la telesimulación, la teleconsulta, la educación de otra manera, incluso acercándonos y teniendo la tecnología que nos podía acercar a poder estar con los usuarios, con las familias, con las comunidades, aún así existían y existen dudas de la eficacia de esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje. Pero lo hicimos, ¿ya? Y se hizo teleconsulta, se hizo telesimulación usando actores,
los debriefings, se pudo hacer el teledebriefing, se pudo incluso usar software a través de los cuales los estudiantes podían interactuar en distintos escenarios de salud y luego hacer un debriefing a distancia y poder sacar todo aquello que era importante de la simulación y que era beneficio de la simulación en escenarios virtuales, en escenarios a distancia. Al hacernos la pregunta, ¿cuáles son los beneficios que hemos observado hasta ahora con la telesimulación? Podríamos decir que pudimos continuar con la formación. No hubo una caída en la formación y una descontinuidad en la formación. Eliminó barreras de tiempo y distancia que muchas veces teníamos en la presencialidad. Eliminó la barrera del espacio de los centros de simulación, porque no todos teníamos la cantidad de salas de simulación, pero la telesimulación eliminó esos espacios. También pudo proporcionar ahorros de costo significativo en las instituciones, en los individuos y en las personas. Permitió un trabajo en red y de colaboración interinstitucional. De hecho, este mismo webinar que estamos haciendo con personas extranjeras y otros que hemos hecho, incluso simulaciones que hemos hecho, no hay barreras. Y obviamente se conservan, como dije anteriormente, los beneficios de la simulación. Obviamente también tenemos y tuvimos desventajas, que es importante poder reflexionarlas para poder superarlas. Son oportunidades de mejora. En el caso de nuestros estudiantes, no todos poseían un computador ni conexión a internet estable, algo relevante que hay que disponer para que todos tengan la misma oportunidad de aprendizaje. Las personas que participan en la telesimulación requieren de un espacio tranquilo, ¿ya? Requieren de poder interactuar de manera tranquila en un debriefing. Muchos de nuestros estudiantes son padres de familia o hay muchos trabajando dentro de la casa y cuesta tener un espacio tranquilo. Eso también es un desafío. Existen también, y eso es importante señalarlo, algunas habilidades y destrezas que requieren la presencialidad para ser desarrolladas. Y sin lugar a dudas, nosotros lo tenemos claro y es importante cuando tenemos espacio de presencialidad volver a reforzarlas. Otra cosa que nos dimos cuenta es que los docentes deben estar entrenados en telesimulación. Ya sabíamos cuando implementamos la simulación la importancia del entrenamiento de los docentes, de los instructores para hacer una buena simulación. También en este caso es importante el entrenamiento y el conocimiento de cómo llevar esta nueva estrategia. ¿Y cuáles son los desafíos futuros? Aparte de poder sopesar o poder mejorar aquellas oportunidades de mejora o aquellas desventajas que yo les mencioné. No tengo una bola de cristal, pero quizás podríamos pensar en algunas cosas. Por ejemplo, saber que en el futuro vamos a enfrentarnos a nuevas enfermedades, incluso a nuevas pandemias. Que la población que vamos a atender va a ser añosa y va a tener características distintas. Vamos a tener la necesidad de mejorar la seguridad de los usuarios en salud, que no necesariamente van a estar en hospitales, sino que vamos a ver hospitalizaciones domiciliarias, donde también es importante estar entrenados para aquello. Donde tenemos como desafío seguir aumentando la cobertura y la calidad y equidad en salud. Y eso también tiene que ver con, nuevamente, acercar todos los desarrollos tecnológicos a los usuarios y mejorar el impacto de la promoción y prevención en salud, que también puede ser apoyado a través de la tecnología. Los desafíos futuros en la docencia son relevantes y aún más relevantes para enfrentar estos nuevos escenarios. Enseñar de manera multidisciplinaria, porque nos hemos dado cuenta ahora más que nunca que para resolver problemas complejos, difíciles, es importante que desde el pregrado aprendamos a actuar de manera interdisciplinaria.
a ocupar las tecnologías disponibles para enseñar, y que no solamente cuando el estudiante salga, a lo mejor con esa idea del plan de estudios flegneriano, después como profesional se acerque a la tecnología, sino que hacerlo desde antes. Reforzar las habilidades de autoaprendizaje, de comunicación efectiva, de trabajo en equipo e innovación, porque los nuevos profesionales de la salud van a tener que tener estas características que son necesarias para este escenario cambiante y futuro cambiante e incierto que estamos teniendo. Y finalmente, tener en cuenta que siempre, siempre, en distintos momentos nos vamos, sobre todo cuando queramos implementar innovaciones en educación y en cualquier otro ámbito, nos vamos a enfrentar a la resistencia al cambio, que es algo intrínseco y común a los seres humanos, ¿ya? Normalmente nos vamos a resistir porque no lo conocemos, nos vamos a resistir porque creemos que no podemos, y finalmente porque no queremos. ¿Cómo enfrentar eso? Enfrentar eso, bueno, hay un teórico que nos da algunas luces y que es importante que lo podamos repasar, que tiene que ver con algunos pasos para poder enfrentar esta resistencia al cambio. Crear sentido de urgencia. Nosotros tuvimos la oportunidad en la pandemia de tener ese sentido de urgencia de cómo enseñar, formar alianzas o coaliciones, que lo hicimos también por la necesidad de tener que hacerlo, crear una visión de cambio, la importancia, por ejemplo, de poder educar a los estudiantes de salud independiente de todo lo que se nos presentaba como dificultad en lo presencial, comunicar esto a los estudiantes, a los docentes, eliminar todos los obstáculos. Por ejemplo, lo que tiene relación con, ya dije, la universidad, por ejemplo, lo hizo, dotando a estudiantes con redes de Wi-Fi o incluso computadores, asegurar los triunfos a corto plazo, es decir, que ya los estamos viendo y estar mostrando cómo están siendo los efectos de estas nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, y construir sobre ese cambio. Muchas de las cosas que hemos implementado en este momento, durante este corto tiempo, se van a quedar. ¿Y por qué no construir sobre ellos? La telesimulación, la teleconsulta, la forma de enseñar se van a quedar, y que van a quedar en el olvido aquellas cosas que a lo mejor Fleckner el año 1910 con gran fuerza había ideado para enseñar en salud. Y anclar este cambio a la cultura organizacional. Aquí dice de la empresa, pero nuestra empresa es la educación, la universidad. Anclar esos nuevos cambios. Tener claros esos pasos nos va a permitir que todos estos cambios que han ocurrido y que se van a quedar, y estoy segura de aquello, puedan sostenerse en el tiempo y ser parte de aquí en el futuro. Y como decía Charles Darwin, no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta a los cambios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu importante aporte, por esta línea del tiempo que nos acabas de hacer y por las líneas que nos propones para adaptarnos a este nuevo escenario. Así que muchísimas gracias. A continuación, vamos a presentar a nuestro segundo expositor, que también va a responder nuestra pregunta planteada con antelación. Él es Peter Diekmann. Peter es psicólogo, doctor en filosofía y profesor de educación sanitaria y seguridad del paciente de la Universidad de Stavanger en Noruega y científico senior de la Academia de Educación Médica y Simulación de Copenhague, expresidente de CESAM, educador y miembro del Consejo EUSIM. Estamos muy orgullosos de tenerte, Peter, así que te damos la más cordial bienvenida. Thank you very much for the kind invitation. Muchas gracias por su invitación. Solo estoy tratando de encontrar mi presentación aquí para poder empezar. Un momento, por favor.
Tengo demasiadas ventanas abiertas con mis otros programas, así que tengo que encontrar la presentación de PowerPoint. Aquí está. Bueno, es un gran honor haber sido invitado a presentar aquí sobre la simulación y el COVID-19. No 10 como dice ahí en la diapositiva, como ya dijeron, he estado en Latinoamérica, en Chile especialmente, en varias oportunidades y me ha impresionado mucho las discusiones que se han llevado a cabo ahí y cómo está tan integrada la simulación en el currículum y cuánto ustedes han basado mucha del uso de la simulación para principios muy bien basados en la educación. Creo que eso fue muy interesante de ver y estoy muy contento también de saber que Zoom, por ejemplo, nos permite tener un intérprete acá y poder trabajar juntos. Es más fácil pasar la barrera del lenguaje porque lamentablemente no entiendo mucho español, solamente es muy rudimentario mi español, muy básico, y eso no nos va a detener para el intercambio de ideas hoy. Así que fue bastante interesante para mí de ustedes, tener noticias de ustedes y que me invitaran. No me centré tanto en la tecnología relacionada con la simulación. Creo que se pueden usar métodos distintos de simulación y creo que también se puede trabajar con los distintos tipos de simulaciones como los juegos de roles o pacientes simulados también como presentaciones físicas, representaciones físicas de diferentes formas. Cuando quería fijarme qué es lo que podría mostrar aquí y cuál sería un aspecto de la pandemia donde me podría fijar en distintos contenidos, donde se podía usar la simulación y que se podía expandir lo que habíamos hecho ahora a nuevos aspectos. Entonces basé mi presentación, o por lo menos parte de ella, en las publicaciones de acceso abierto. Tal vez ustedes también puedan buscarlas. Lo que encontré en estos artículos fue tratar de saber lo que había pasado en Dinamarca y en el Reino Unido, qué es lo que decían los usuarios de la simulación y cuáles serían los beneficios potenciales de la simulación. Y bueno, después de esta crisis y la forma en que se intentó condensar todos estos puntos o de identificarlos eran tres puntos focales donde la simulación podía ser beneficiosa: el pedagógico, el sistemático y el personal. Y en las prácticas tradicionales de la simulación, mucho de esto estaba centrado en la pedagogía, donde se trata de optimizar los conceptos que hemos usado, cómo se puede enseñar algo a alguien. El foco en el sistema va más allá de el aprendizaje individual, cómo podemos optimizar los procesos de trabajo y la persona se puede centrar en cómo yo como persona puedo crecer a través del uso de la simulación. Y quiero ir en detalle en los tres distintos puntos. Bueno, dentro de la pandemia, en la educación en particular, estaba en las primeras calificaciones de personales, cómo se encontraban estas unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, que podían encontrar en cada uno de sus países, tratar de enseñarles cómo, un poco acerca de ustedes mismos, cómo podían prevenir las infecciones, cómo podían prevenir infectar a otros, cuáles son los puntos más importantes al lidiar con los pacientes de COVID y también cómo se les daban esas criterias al equipo de trabajo, cómo íbamos a reclutar nuevas enfermeras que estaban acostumbradas a usar las unidades de cuidado intensivo para poder tomar todas las medidas necesarias en contra del COVID. También tenía que ver con decisiones y con la incertidumbre. En el sistema de las ambulancias, por ejemplo, hay muchos sistemas en todo el mundo que tuvieron este problema. El personal estaba
entrenado para llamar rápidamente al hospital en caso de encontrar una situación que estaba más allá de sus capacidades y debían discutir esto entonces con la persona, con el doctor que estuviera de guardia. Durante la pandemia se anticipó que todos los doctores iban a tener que estar en el hospital. Tuvo un impacto en el uso de las ambulancias porque se necesitó hacer un nuevo entrenamiento para que tomaran decisiones que generalmente se tomaban en conjunto con los doctores, pero ahora se necesitó darles posibilidades a ellos para tomar decisiones solos. Así que creo que es muy interesante también cómo la pandemia cambió la naturaleza de las tareas para muchas de las personas que están trabajando en el sistema de salud y también hay que tener en cuenta qué tipo de entrenamiento necesitan ahora. Esto también debería ser muy claro. Bastante, es horriblemente extraño tener que empezar a tener estas oportunidades, o sea, estas experiencias por primera vez cuando un paciente, por ejemplo, tiene, se tiene que tomar una decisión muy rápida con respecto a la salud de los pacientes. Se necesita también liderazgo para eso cuando las decisiones son muy delicadas. Otro aspecto es en el sistema de, en el nivel de sistema, es tratar de encontrar dónde en nuestra organización tenemos cuellos de botella, cómo podemos optimizar el flujo de trabajo, dónde hay atascos y encontrar entonces en la simulación, a veces tenemos como un gran mapeo amplio de, de los departamentos, todo el plano de los departamentos en un papel y ahí tenemos que tratar de encontrar o de mover estas figuritas encima para ver cuál sería el flujo de pacientes óptimo para poder reducir el tráfico ahí. ¿Cómo podemos eh, desplegar estas unidades de cuidado intensivo? Debería haber un dispensador, por ejemplo, de alcohol afuera, tratar o probar estas cosas nuevas y luego cómo vamos a lidiar con la falta de equipo, lo que podría ser una alternativa potencial con respecto al equipo, cómo se puede optimizar la limpieza del equipo también y todo este tipo de cosas que tienen que ver con la seguridad. Esto también estaba involucrado en la simulación. No es persona por persona, sino que todo el equipo de trabajo. Y luego el enfoque personal, ayudarles con la carga emocional de la situación, en realidad hacernos cargos de los profesionales de la salud y darles apoyo. Yo sé que en Chile la pandemia ha sido bastante horrible, igual que en el resto del mundo. Hay mucha gente enferma y muriendo a causa de esto. Y creo que hay una oportunidad para que nosotros podamos de alguna manera repensar algunos aspectos de la educación y algunos aspectos en cuanto a cómo estamos educando a los profesionales de la salud, como la plataforma que mostró antes, Mónica, a aceptar finalmente la carga emocional para los profesionales de la ciudad, de la salud. Esto está claro, siempre en su trabajo, siempre está involucrado en su trabajo, siempre van a encontrar situaciones que son estresantes emocionalmente, siempre van a encontrar situaciones donde tienen que tomar decisiones en la incertidumbre, que tienen consecuencias muy amplias además, pero hasta donde yo sé, y con respecto a toda la gente que le he preguntado y todas las investigaciones que hay, no hay ningún entrenamiento sistemático o continuo en cuanto a la educación de los profesionales de la salud. No hay apoyo emocional, tal vez las enfermeras están más conscientes de eso, pero de nuevo, no hay un entrenamiento sistemático para los estudiantes en cómo mantenerse sanos psicológicamente o tranquilos a nivel mental. Nadie considera eh, las enfermedades mentales, los rangos de las altas tasas de suicidio, las enfermedades que ellos tienen, y es necesario fijarse en eso. La pandemia lo hizo bastante obvio. No solamente, bueno, me voy a fijar no solamente en la simulación, sino que también en los debriefings que se hacen clínicamente. Yo trabajo mucho con las enfermeras que están tratando con pacientes que tienen COVID-19 y escucharlas y saber
del estrés emocional que tienen fue muy impresionante para mí personalmente, pero también tiene que ver con tener profesionales que son funcionales y necesitamos cuidarlos, necesitamos cuidar su salud mental. Bueno, en principio también cuando miramos a cómo podemos usar la simulación para optimizar el trabajo y los individuos que trabajan acá y cuáles son los desafíos que tienen y para resolver problemas, es importante también que nos fijemos en eso con respecto a la simulación. También tenemos que darle apoyo al trabajo en equipo, a cómo funciona en estas condiciones tan estresantes, cómo podemos mejorar la resistencia o la resiliencia, cómo podemos mejorar los turnos, también tiene que ver con la organización, con la resolución de problemas en el nivel organizacional, con estos tres niveles que les estoy mostrando desde el punto de vista de la educación, ver qué es lo que se necesita enseñar a la gente para que ellos puedan resolver problemas rápidamente, pero también apoyar al cambio organizacional. Desde el punto de vista del sistema, cómo podemos mejorar el flujo de trabajo, también es necesario que levantemos o relevemos lo importante que es el estrés que tienen emocionalmente para sacarlo de de los hombros de los estudiantes para que puedan imaginarlo más adelante. En algunos de nuestros debriefings, algunas veces les preguntamos a ellos cómo se sienten ustedes, cómo los afecta a ustedes personalmente, pero se hace muy poco. Y bueno, me sentí muy impresionado por esta fotografía que les estoy mostrando acá. Él es Ian Corran, es un educador también que está trabajando en en el Reino Unido. Él trabaja en Singapur y a ustedes también les puede ayudar a entender cuáles son los desafíos. Estas dos personas aquí están trabajando en poner estos postes aquí. Son cosas que se ponen en el suelo, pero ellos son muy buenos haciendo ese trabajo, pero tal vez no tienen tanto cuidado en cómo manejan las cosas que necesitan. Creo que necesitan para poner estos postes. Creo que también se ha dicho en otras conferencias, nuestra labor es ayudar a la gente a estar consciente en resolver sus tareas individuales, ¿cierto? En llevarlas a cabo. Pero creo que también puede haber una mejora en que nos fijemos en el lado profesional de las cosas. Y aquí es donde voy a fijarme en el enfoque del telesimulación. Cuando estamos hablando de las competencias individuales en el conocimiento, creo que la profesionalización dentro de la educación siempre existe esta noción de crecer como persona y tenemos todas estas habilidades que también se construyen al interactuar con gente que tiene más o menos habilidades que uno. Creo que eso es bastante difícil de replicar, pero sería interesante discutirlo. Y creo que dentro de todo la simulación, especialmente ahora, dentro de la crisis del COVID-19, es una ventana de oportunidad donde tal vez podamos elevar nuestra visión en un espectro más amplio dentro de estos conocimientos y habilidades, pero podemos hacer siempre más. También está representado en los roles del CAMMETS. Esto se usa en Dinamarca, es un modelo originario de Canadá. Decimos que muchos doctores tienen distintos roles y lo copié aquí en la descripción del rol profesional y solo quiero resaltar una frase. Como profesional de la salud es importante reconocer también que para poder darles el cuidado necesario a los pacientes, es necesario que cuiden su propia salud y la de los colegas. Y no creo que haya mucho apoyo en esto, pero creo que en la comunidad de la simulación, especialmente durante la pandemia, hay una oportunidad de poner esto enfrente. También desde el punto de vista psicológico puramente y filosófico también, si queremos entender la racionalidad humana, necesitamos considerar las emociones también.
Así que creo que mucha de la educación en medicina o el sistema se construye en la ilusión de que somos solamente cognitivos y sin emociones. Y creo que esta fue una buena oportunidad para establecer que eso no es así. Un buen ejemplo, por, por defecto nosotros somos criaturas que son sociales, tratamos de evitar el conflicto. Si tenemos un dilema aquí, por ejemplo, en el equipo, déjenme darles un ejemplo para poder que yo le doy a mis estudiantes de medicina. Luisa estaba en una rotación clínica en sus turnos en una especialidad. El consultor mira a Luisa y tiene en su mano ya tiene muchas joyas. Y él está mirando a Luisa y le dice, oiga, usted no vio eso, ¿cierto? Y está, por supuesto, haciendo una broma. ¿Y qué sabe Luisa ahora? Ella podría decir, señor o señora, no sé cuánto, usted tiene que firmar mi documento más tarde y tengo que seguirlo toda la tarde y usted violó los procesos de higiene, o tal vez Luisa no diga nada. Y probablemente la mayoría de nosotros puede relacionarse o sentirse identificado con el no decir nada. Uno simplemente ve lo que está pasando. Vamos a mirar esta situación desde un punto de vista diferente. Si el paciente muere, y también quiere darle un nombre al paciente aquí, Esther, bueno, si Esther estaba un poco indiferente a si Luisa consiguió o no la firma, si fuese Esther, querría que todos los procesos de higiene y de conocimiento se aplicaran a mi caso. Y creo que es aquí donde las emociones juegan un rol muy importante incluso para la seguridad de los pacientes. En estos escenarios de simulación deberíamos poner todos estos conflictos y trabajar con ellos y proponerles a a los estudiantes, bueno, ¿usted hablaría o no hablaría? Se enfrentaría esta persona con respecto a los aspectos de higiene y creo que esta crisis puso en evidencia que la gente está más dispuesta a hablar de estas cosas ahora. Aquí están todas las necesidades humanas mm, básicas: emocionalidad, seguridad, libertad, aceptación, estimulación, valores. Pero si tenemos una diferencia en la cantidad de esto, para algunos de nosotros la libertad es más importante, o esa libertad que tienen es todo lo que quieren, o tal vez tenemos más aceptación acerca de ciertas cosas. Pero incluso si consideramos a cada uno de los profesionales de la salud como profesionales, también son humanos que trabajan con emociones y que necesitamos saber cómo integrar eso en el enfoque personal que permite a las personas crecer como profesionales y no solamente como técnicos que llevan a cabo ciertas tareas. Y esto, por ejemplo, también tiene que ver con ayudar a nuestros aprendices a identificar cuáles son las necesidades del paciente o de sus colegas, cuáles son mis propias necesidades y cómo yo puedo conjugarlas todas, cómo podemos trabajar juntos. Creo que sería muy bueno tener un seminario en educación, cómo ustedes trabajan con sus colegas, pero todavía necesitan trabajar juntos en el interés por el interés de los pacientes. No es solamente importante entre ustedes dos, y no pretendo ser provocativo. No es que ustedes, idiotas, tengan que encontrar la forma de mm, solucionar sus conflictos en el mundo, sino que tiene que ver con el interés de todos, especialmente con los pacientes. En la simulación nosotros podemos crear estas situaciones y permitirle a los estudiantes reflexionar y darles algunas buenas ideas que les pueden ayudar en el futuro a funcionar si se presentan conflictos. Otras cosas importantes de pensar es cómo nos afecta, qué pasó, los hechos, qué es lo que pasó, los sentimientos, cómo nos afectan, qué sentimos. Y desde aquí tenemos que construir las bases, cuáles son las acciones que tenemos que tomar considerando las necesidades de las distintas personas que estaban involucradas. Creo que esto también tiene que ver con la simulación, con cuál es la cosa que se debe hacer, qué es lo correcto. Esta crisis del COVID-19 también creó una ventana de oportunidad para considerar las necesidades y los sentimientos como una parte importante de la profesionalización.
Si queremos entender a alguien, también necesitamos entender las emociones. Y con esto me gustaría agradecerles. Si quieren contactarme, tienen ahí mis detalles de contacto. Muchas gracias. Agradecemos a Peter por esta maravillosa exposición, por darnos una visión tan simple y clara de cómo ha sido este proceso de COVID y de cómo nos tenemos que ir adaptando los que estamos insertos en la simulación y en la educación. Así que, Peter, muchísimas gracias por tu presentación. A continuación, Thank you. Gracias. y para finalizar con las exposiciones, presentaremos a nuestro último expositor. Él es Juan Manuel Fraga. Juan Manuel es médico en Ciencias de la Salud, director del Cancer Center Tech 100, director de Asesores en Emergencia CIMMEX en la ciudad de Querétaro, México. Le damos un cordial saludo y bienvenido, doctor Fraga. Bueno, a ver, abran la boca, los voy a revisar. Eso, muy bien. Bueno, fue un mal chiste, me basé en el video de Mónica, que me pareció una excelente presentación. Y bueno, voy a tratar de dar mi punto de vista a la pregunta que nos hicieron, pero antes, para despertar un poco todos, les voy a pedir que escaneen ese código QR o vayan a la página que está ahí mencionada. La voy a poner en el chat. Y respondan 2 preguntas. Las 2 preguntas son las siguientes. No sé si hay alguna manera en que me hagan saber que ya están por ahí todos. Si quieren en el chat, pónganlo. Ahí está. Son las siguientes preguntas. Uno es, ¿qué cambios adoptaste en la pandemia? Traten de ponerlo con una palabra, pero pueden poner varias, enviarlas ahí y vamos a ir viendo ahí un poco sus respuestas. Virtualidad, oficina en casa, resiliencia, flexibilizar, estilo de trabajo, teletrabajo. Bien, gracias a todos por sus respuestas. Vamos a esperar a dar un minutito. Bien, por ahí virtualidad, software, alcanzo a ver autocuidado, virtualización. Por ahí vi algo de software, body interact, yo creo que se refieren a eso. Bien, si quieren, paren ahí para ver qué han respondido hasta ahora. Bien, 70 respuestas y flexibilidad, resiliencia, virtualidad. Mucho de lo que han dicho ya Mónica y Peter, lo vemos por acá, horarios, supongo que es horarios flexibles, adaptación, mascarillas, integración de tecnología, etcétera. Bueno, después lo grabo y se los hago llegar con mucho gusto. A ver, la siguiente pregunta se me hace más interesante. ¿Qué cambios piensan mantener una vez que se resuelva la pandemia? Y otra vez pueden enviar las respuestas que ustedes quieran y voy a dar otra vez un minuto. Y regresamos a telesimulación, teletrabajo, prácticas virtuales, flexibilidad, todos los cambios, educación a distancia, tecnologías de información y comunicación, autocuidado, paciencia, ay, difícil decirlo, cuidado personal, capacitación. Cuando lleguemos por ahí 70, 80, paramos para que podamos leer. Yo les digo, sigan. Ok, paren por ahí. Y reuniones virtuales, flexibilidad, teletrabajo, paciencia. En realidad vemos que se repiten mucho lo que pusieron en la respuesta anterior. Entonces, bueno, vamos a platicar un poco en base a la respuesta, a la pregunta que hicieron, ¿no? ¿Qué cambios en los paradigmas de educación vendrán? Ya hicimos el ejercicio que hablábamos. Y bueno, yo tengo una inclinación profesional. Al inicio de mi carrera yo me dediqué mucho a los desastres y pues la pandemia COVID-19 es un desastre y todos los desastres se pueden
analizar en etapas, ¿no? La de prevención y mitigación, que es todo lo que hacemos antes de que sepamos que va a suceder, para que si sucede los daños no sean mayores, eso es mitigación, o prevenir que suceda, esa es la prevención. La preparación es cuando ya sabemos qué va a pasar, qué medidas tomamos, después viene el impacto propiamente, después la fase de respuesta y después la fase de recuperación y reconstrucción. Recuperación, que es para reponer o restablecer el sistema básico, y recuperaciones y reconstrucciones para reconstruir, de preferencia con mejores resultados de lo que se tenía previamente, para que se pueda prevenir y mitigar mejor. Entonces ahí la clave es qué aprendimos para hacer mejor las cosas en el futuro. Entonces hablamos de una etapa pre-COVID, a partir del primer caso y de la posibilidad de una pandemia, la preparación. Obviamente la etapa de respuesta, que en momentos seguimos respondiendo, en momentos estamos como ya empezando a trabajar en la prevención y mitigación a largo plazo, y la recuperación y reconstrucción es en cuanto sea posible. Ahora estas etapas se pueden intercalar entre ellas. Y hay un concepto en japonés que se llama Kiki, que está expresado por dos símbolos para crisis, ¿no? Lo que vivimos fue una crisis mundial, probablemente la crisis más grande después de la Segunda Guerra Mundial, y es algo bien interesante saber que la palabra Kiki tiene estas dos palabras inmersas. La primera, que significa peligro, y la segunda, que se llama oportunidad. Y creo que parte del conversatorio de hoy es enfocarnos en este segundo aspecto, que es la oportunidad. Ahora, vamos a hablar de las prácticas en educación en salud antes de la pandemia, y sobre todo la pregunta de hoy, que es después de la pandemia. Entonces, teníamos unos servicios de salud y una educación de profesionales sanitarios antes de la pandemia, después viene la pandemia, y había ciertas tendencias que ya marcaban un rumbo en el tema de educación. Ya Mónica mencionó algunas de ellas. Sin embargo, estas crisis como la pandemia ayudaron a una adopción mayor, y vamos a ver lo que permanezca después de la pandemia, y eso es el motivo del conversatorio del día de hoy. Así pues, esta crisis pues, nos obligó a adoptar o acelerar la adopción de ciertas tecnologías, de ciertas estrategias, de ciertas ideas que se venían ya cocinando, digamos, antes del 2020, y esta adopción acelerada, probablemente un poco caótica, un poco desorganizada, nos está dando un aprendizaje que permita hacer la reflexión necesaria para ver con qué nos vamos a quedar. Entonces, hablando de tendencias de salud, antes de la pandemia ya hablábamos de una transformación de un sistema centralizado con grandes hospitales especializados a un sistema distribuido, donde incluso los pacientes recibían ya atención en casa por equipos multidisciplinarios que comparten información, digamos, como a manera de red. Actualmente, o previo a la pandemia, se tenían centros especializados más pequeños que distribuían información a centros más pequeñitos que estaban más próximos a los usuarios. Y finalmente, lo que ahora ha estado pasando, y lo hemos visto con la pandemia, es que un porcentaje amplio de la población está recibiendo atención en salud, ya sea por telemedicina o con atención local en sus casas. También se hablaba de robótica, y pues vimos en la pandemia claramente en algunos centros en Corea, en China, que incluso en los centros de aislamiento la comida era distribuida por robots al inicio. La nanotecnología, que bueno, se habla, por ejemplo, de la disposición de medicamentos o la entrega de genes a células, que pues ahora hemos visto que con las vacunas estamos viendo. La realidad aumentada en una tendencia previa, y la telemedicina obviamente está muy adoptada durante todo el periodo de pandemia. Estas imágenes que parecían anuncios de equipos que te vendían muy caros antes de la pandemia, pues ahora ya todo el mundo lo aplica. La inteligencia artificial y el Big Data, que está ayudando un poco a identificar, por ejemplo, personas menos propensas a tener fatalidades por COVID, o a identificar medicamentos potencialmente útiles, también a mejorar los sistemas de prevención en base a información demográfica, y algo súper importante, que es la adopción de los dispositivos personales, que ha socializado el acceso a los sistemas de salud y ha hecho al usuario una parte importante del propio sistema. Ahora el usuario puede monitorearse signos vitales a través de dispositivos Bluetooth, subir la información a su celular, subirla a un sistema que mande alertas a profesionales de la salud,
y esto pues cada vez vamos a ir viendo que es más utilizado. Actualmente hay más dispositivos móviles que personas en el mundo conectados al Internet. Y bueno, esto es el tema de qué tanto tiempo pasó para que se adoptara por la mitad de la población una tecnología, y vemos que los dispositivos móviles pues fue realmente rápido, 2 años. Y un punto importante, por no olvidarlo, es la experiencia del paciente como centro de todo nuestro trabajo. La seguridad, la calidad, pues son tendencias que se venían trabajando antes de la pandemia y obviamente no debemos olvidarlas ni pasarlas por alto ni justificar que por una pandemia la experiencia sea mala. Ahora, en cuanto a tendencias educativas, ya habló mucho Mónica también de eso. Este es el modelo flexneriano, donde el profesor era el dueño del conocimiento que entregaba a los alumnos, que ellos de alguna manera aprendían, es decir, el modelo era yo te enseño y tú aprendes. La pregunta es si de veras aprendían, y bueno, su desempeño profesional pues dependía de alguna manera de ese proceso. El modelo actual, pues el estudiante y el participante forman parte de un sistema interactivo, ¿no? Es decir, la evaluación y el proceso de aprendizaje, que más que de ser una entrega de conocimiento es la planeación de una experiencia, suceden de manera continua. La evaluación es más bien formativa, aunque sí hay y puede haber evaluaciones sumativas, y obviamente se está continuamente evaluando el desempeño profesional gradualmente hasta llegar al perfil que se desea, ¿no? Y la evaluación pues era más en base a los contenidos en el modelo anterior, y ahora es más en base a los resultados o los desenlaces clínicos incluso. Entonces, eso son tendencias pues que ya se venían mencionando hace más de 10 años, ¿no? El abordaje propuesto pues era centrado en el estudiante, basándose en problemas. Entonces toda la información teórica y práctica debería de estar motivada por la entrega o la creación de problemas, de preferencia integrado e interprofesional, que sigue siendo un desafío, pero que vemos que hoy en día es súper necesario, como decía Peter, integrar equipos interprofesionales y además de manera emergente, y además subirlos a un barco que a lo mejor no estaban preparados para estar en ese barco, o por ejemplo, incluso cuando se caen mal, pero que por el bienestar de los pacientes tengan que resolver esas diferencias, basado en la comunidad, que es esta tendencia a hacer la salud más comunitaria, flexible, que diría yo, esto de decir optativas y electivas, yo diría flexible, y sobre todo vimos la necesidad de flexibilidad hace un año con la necesidad de incorporar temas que, si bien los visualizábamos como una tendencia en salud, teníamos que acelerar el proceso de adopción porque llegaron para quedarse, como el tema de la telemedicina, y sistemático, es decir, bien planeado, algo que la Universidad de las Américas sabe hacer muy bien. Entonces, otra tendencia es la educación cónica o en forma de espiral, donde se van repitiendo los temas desde viendo la parte normal, la parte anormal, la parte de la clínica, hasta el desempeño profesional, y pues hablar de integrar, de que se integren asignaturas o se integren interdisciplinariamente y también interprofesionalmente, truncales con materias selectivas o procesos selectivos, modulares y con adopción de tecnología. Y estamos hablando de 2010. Ahora llega la pandemia y nos ha obligado a realizar pues cuarentenas, ¿no? Nos aceleró procesos de investigación y de comunicación. También eso puso de manifiesto que no siempre comunicamos bien la ciencia, y por ahí tuvieron que retirar artículos y volver a poner, y eso nos da la idea de que también tenemos que enseñar a nuestros, o ayudar a que nuestros estudiantes aprendan a ser selectivos y juiciosos sobre lo que leen y la interpretación que dan y el uso que le dan a la información. Nos obligó a reducir el movimiento y a mejorar la comunicación usando la tecnología. Se empezó a utilizar para teleconferencias, educación a distancia, acelerar la simulación clínica, etcétera. También puso de manifiesto necesidades sociales. Actualmente estamos viendo el acaparamiento de vacunas en unos países, falta de vacunas en otras, un tema social importante que seguramente tendremos que estar analizando en el tiempo. Necesidades de salud que no conocíamos, o que sí conocíamos pero no las teníamos tan claras. Y otra vez, yo creo que vamos a tener que seguir replanteándonos cuáles son los problemas de salud a los que nos tenemos que enfrentar globalmente, porque además ahora somos más conscientes de que formamos parte de una comunidad internacional y regional.
Así es que estamos revalorando prioridades en lo personal, en lo grupal, en lo organizacional, en lo sistemático, en lo regional, en lo internacional, y esto pues es parte de las consecuencias de la pandemia. Para el contenido de las ciencias de la salud, entonces, pues se pone de manifiesto la necesidad de usar la telemedicina, la comunicación por medios digitales, una mayor colaboración local, regional, internacional, más contenido sobre epidemiología, bioseguridad y autocuidado, cuidado del equipo, más conciencia social, vulnerabilidad y resiliencia como parte del entendimiento del sistema. La lectura crítica de la literatura, educación al paciente, a la población. Ahora queremos, y los usuarios nos lo están exigiendo, enséñenme a cuidarme a mí porque no quiero salir a arriesgar mi salud en ciertos momentos. Entonces yo también quiero ser partícipe del cuidado de mi salud, y la pandemia catalizó un poquito la adopción de ese proceso. Obviamente sobre virología, yo recuerdo antes de la pandemia le decías a un paciente, es una infección viral, y ya. Hoy le dices, es una infección viral, y te dicen, es retrovirus, es adenovirus, es un RNA virus, hay vacuna para este virus, ¿qué tipos de vacuna hay? ¿Son de las de nueva tecnología? ¿Son de las anteriores? Todas estas ya son preguntas que la gente ahora hace, y obviamente se están informando cada vez más. Farmacología, inmunología, bioquímica, fisiología, obviamente medicina crítica, medicina de urgencias, y el apoyo emocional tanto a los usuarios como a los profesionales de la salud. De hecho, desde el inicio de la pandemia, por ahí en el TEC de Monterrey, en México, sacaron este artículo que hablaba pues de contenidos que había que considerar, ¿no? Investigación, pensamiento crítico, autocuidado, resiliencia, comunicación, colaboración, profesionalismo, solidaridad, promoción y prevención en la pandemia, educación para la salud, atención al paciente con tecnología a distancia, liderazgo, innovación, que son temas que probablemente llegaron para quedarse. Ahora, consideraciones en las estrategias educativas, que es lo que yo les preguntaba al inicio de esta ponencia. Pues educación y evaluación a distancia han sido importantísimas durante la pandemia. El uso alternativo de centros de simulación, que en algún momento incluso se utilizaron en algunos lugares hasta como centros asistenciales, o para grabar videos, para empezar a facilitar la docencia a distancia, y después se retomó su utilización como centros de simulación. Y bueno, pues hay simulación in situ, hay ahora simulación en línea, casos digitales, práctica de habilidades en grupos o más pequeños o en casa, el uso de video con una mayor frecuencia, debriefings en línea, virtualización de ciertas actividades, reducción de grupos con uso de equipos de protección personal, y sobre todo pues el aumento en la flexibilidad, ¿no? Entonces, aquí doy algunos ejemplos de simulación de cómo era antes, ¿no? Dábamos la teoría, les dábamos una guía, se hacía una demostración por el profesor, se practicaba y se evaluaba, ¿no? Ahora, en la simulación de habilidades, pues la teoría, la guía y la demostración pueden ser entregadas a distancia, remotamente, y la práctica puede ser en casa, puede ser en línea, con el profesor viendo, puede ser en pequeños grupos, o puede ser en un centro de simulación pidiendo cita. Y la evaluación puede ser otra vez en pequeños grupos, puede ser con cita, o puede ser que graben la habilidad, la envíen y tengan retroalimentación a distancia. Entonces empieza a ver como modalidades un poco más, un arco de oportunidades más amplio y que se pueden considerar hacia adelante para hacer más eficiente el aprendizaje. Y bueno, sabemos que sí sirven, ¿no? O sea, ya hay por ahí algunos artículos, y también ya hay muchos ejemplos en línea de ejemplos como estos. Este me gustó mucho, se me hizo muy lindo. Hay una usuaria de Instagram que es una profesora de enfermería allá en Chile, que muy a la moda de los estudiantes hizo un perfil de Instagram donde enseña habilidades en casa que pueden practicar con frutas. Entonces le dice, compras un plátano y te enseño a tener accesos venosos, compras una naranja y te enseño a hacer una curación o una sutura. Y se me hace muy simpático. También hace estas historias donde pueden escoger respuestas, y aunque no es una evaluación sumativa, pues es una evaluación formativa donde la gente está probando sus conocimientos constantemente de una manera muy amigable, muy sencilla, y ayudándolos a mantener la práctica aún estando confinados. Entonces, me pareció un ejemplo muy lindo. Le pedí permiso de compartirlo hoy con ustedes, y bueno, ahí lo dejo para que lo chequen. Bueno,
En la simulación de alta complejidad, vemos aquí están las etapas de Peter, ¿no? de la simulación, donde hay introducción, teoría, familiarización con el escenario, informe del escenario, el escenario propiamente, el debriefing y el cierre. Y ahora, pues la introducción puede ser de manera virtual, puedes hacer ejercicios para romper el hielo, para evaluar y todo esto utilizando software de teleconferencia, aunque también es bonito hacerlo presencial. Cuando no se puede hacer virtual. También la teoría se puede entregar de manera virtual. Y la familiarización, pues depende si vas a hacer simulación virtual en línea, tendrás que enseñarles las reglas del uso de la plataforma o las reglas de cómo funciona el centro de simulación cuando es presencial. El informe puede ser virtual, puede ser entregado a distancia o puede ser presencial. Y el escenario, que puede ser virtual, puede ser de nuevo en pequeños grupos o puede ser con distanciamiento y equipo de protección personal. Una experiencia muy linda platicada ahí con Mariela Zúñiga de la Universidad de las Américas es que tienen un grupo y observadores. El grupo de los hot seats que va al centro de simulación y los observadores ven a distancia el proceso y luego hacen el debriefing todos juntos y hay una rotación. Con eso te permite cumplir la normatividad y las regulaciones sobre el número máximo de personas en el lugar físicamente y que ninguno de los estudiantes pierda la oportunidad de vivir la experiencia, aunque sea desde el punto de vista de observador y participar en el debriefing, que como todos sabemos es una parte reflexiva súper importante, y el cierre virtual. A mí me parece una experiencia maravillosa que tendrán que compartir en algún artículo, por cierto. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se puede trabajar un paciente complejo o un paciente estandarizado, un paciente virtual para aprendizaje en línea. El debriefing usando medios digitales, por ahí si ven gente conocida es mera coincidencia. Sabemos que es desafiante por el tema tecnológico, a veces las conexiones, hay limitaciones, pero también hay ciertas ventajas en hacer un debriefing en línea. Es decir, no todo es negativo, ¿no? Obviamente hay que considerar también la seguridad informática y la confidencialidad, entre otras cosas. Lo importante, creo yo, es que siempre pensemos en términos de los resultados de aprendizaje. Es decir, lo que estoy diciendo ahora es seamos más creativos, tratemos de flexibilizar nuestras estrategias, tratemos de adoptarlas y comunicar nuestras buenas experiencias, pero siempre pensando en términos del resultado de aprendizaje buscado y adecuando la mejor experiencia de aprendizaje posible de acuerdo al resultado de aprendizaje que buscamos. No se trata solamente de improvisar. Y esta tabla de Johns Hopkins creo que es un buen resumen o un ejemplo, ¿no? de este análisis de qué cosas sirven para qué tipo de resultados de aprendizaje. Ahora, ¿qué cambios se adoptaron y con qué cambios nos vamos a quedar después de la pandemia? Y solo me voy a concentrar en la parte educativa, que es motivo de esta charla, pero obviamente hablamos también, cuando hablamos de las tendencias en salud, pues todos sabemos de muchas de las cosas que se están adoptando. Hice una encuesta, esto del 1 al 20 de abril de este año, donde participaron, era de libre participación entre diferentes personas en redes sociales, en grupos de exalumnos de talleres que hemos dado, y participaron 88 personas. Y les hice 3 preguntas. ¿Qué cambios adoptaron? ¿Qué cambios creen que van a permanecer? ¿Y por qué creen que van a permanecer? Hicimos un análisis de contenido bottom-up y en base a las categorías, se crearon categorías semánticas en base a las respuestas y eso es lo que les voy a mostrar. Bueno, estos son los países de los que nos respondieron, principalmente Chile, México, Argentina, pero también hubo gente de Perú, de España, de Argentina, Colombia, en fin, de varios países de Europa y de Latinoamérica, pero todos de habla hispana. En cuanto al contexto en el que se desempeñan, aunque fueron 88, algunos se desempeñan en varios contextos, 64 están en pregrado, 39 en posgrado y 20 en educación continua. Así es que cuando vean las respuestas, estamos pensando en pregrado, en posgrado y en educación continua de diferentes disciplinas: medicina, fisioterapia o kinesiología, enfermería, ciencias de la salud en general, simulación como que es gente que está en los centros de simulación, obstetricia, medicina intensiva, terapia ocupacional. Bueno, hasta tenemos un ingeniero por ahí que respondió, cosa que me dio mucho gusto empezar a ver algo de interprofesionalidad. Y los cambios que adoptaron pues fueron las clases en línea no presenciales, la simulación en línea guiada por el docente. Así es que si bien hay gente que dice que simulación en línea no es simulación, bueno, pues hay un porcentaje alto de personas que piensan que sí lo es. Reducir tamaño de grupos presenciales y uso de equipo de protección personal, actividades híbridas, el uso de videos o películas, la evaluación en línea,
etcétera, ¿no? Algo que me encantó fue esto, apoyo socioemocional. Si bien solo una persona respondió esto, se me hizo muy relevante pensar en el apoyo socioemocional como parte de la responsabilidad de los centros educativos para los participantes y para el personal mismo. Hay dos categorías, las dos primeras que se me hicieron muy numerosas, así es que volví a revisarlas para entender un poco más a qué se referían. Entonces, cuando hablamos de clases en línea no presenciales, hablábamos de uso de software de teleconferencia, pero también el uso de sistemas de aprendizaje en línea, softwares interactivos, pizarras, animaciones, formularios para generar interactividad, envío de videos o resúmenes escritos, actividades asincrónicas, aprendizaje basado en problemas, discusión de casos clínicos, actividades colaborativas, reuniones en pequeños grupos y la gamificación, ¿no? Como estrategias de clases en línea no presenciales. Y en cuanto a simulación en línea, hablaban de simulación por software de teleconferencia, es decir, estas simulaciones donde tienen un actor o usan el monitor de signos vitales o generan un escenario virtual y lo hacen en Zoom o en alguna plataforma de teleconferencia. El entrenamiento con simuladores improvisados como el que mostré de esta chica de Chile, el debriefing en línea, la simulación con paciente estandarizado a actores, que pues obviamente se hacía con software de teleconferencia, o juego de roles, análisis de videos y simulación de telemedicina propiamente. Ahora, cuando pregunté qué cambios piensan que van a permanecer, casi respondieron lo mismo. Es más, solamente 3 personas dijeron que piensan que no va a permanecer ninguno de los cambios adoptados, pero la mayoría piensan que van a permanecer todos los cambios que adoptaron, inclusive el apoyo socioemocional. Quizás tomó más relevancia el tema híbrido, porque obviamente al preguntarles por qué piensan que van a permanecer, pues es que estos cambios que se implementaron van a enriquecer la estrategia o el pool de actividades que ya se está teniendo, el arsenal de estrategias educativas para mejorar el tiempo y la flexibilidad y el uso de los espacios. Dijeron que hay resultados positivos en términos de aprendizaje, el tema de ser flexibles y combinar actividades presenciales con las actividades virtuales, que son de fácil adopción, que permite la participación remota de docentes y alumnos. De hecho, lo que está sucediendo en este momento es que estamos en 3 países o varios países diferentes participando. Incertidumbre sobre el tema sanitario, la relación costo-beneficio también como un beneficio, etcétera. Mis reflexiones sobre esto que observamos, pues es que la pandemia acelera la adopción de estrategias en el sistema de salud y también educativas, ¿no? O sea, como toda crisis, se acelera la adopción de ciertas estrategias, en este caso fundamentalmente educativas y sanitarias, pero obviamente también en otros campos económico, social, etcétera. Durante la pandemia, el proceso creativo, tanto para el otorgamiento de servicios de salud y educación, pues se ha disparado. Las experiencias educativas durante la pandemia nos han permitido explorar nuevas estrategias y replantear en general nuestros modelos educativos. Los cambios eran parte de un arsenal aún mayor de herramientas que ya teníamos. Creo que lo importante es acelerar estas tendencias que ya se venían mencionando, hacer el aprendizaje más constructivo, cuidar los aspectos socioemocionales, la interprofesionalidad, etcétera. Ahora tenemos más herramientas para hacerlo. Pero algo que yo no perdería de vista es mantener la flexibilidad, la adaptabilidad de los planes y programas de estudio como un aprendizaje importantísimo. Tuvimos que agregar mucho contenido y cambiar muchas estrategias de manera súbita, así es que más vale tener plan B y plan C ya en el bolsillo para futuros crisis que podamos vivir, y se debe de mantener la congruencia entre los resultados de aprendizaje buscados y las metodologías elegidas. Igual que Peter, les doy mis datos para encontrarme en Facebook y en redes sociales en general. Estoy como un médico sin bata, y la página web docfraga.com. Y bueno, a todos, muchas gracias otra vez. Si se ven por ahí es mera coincidencia. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Fraga, por esta increíble presentación con tanto dinamismo y que sin duda nos invita a seguir trabajando, a seguir creciendo y obviamente asumir los desafíos que se nos vienen en simulación. Para terminar este webinar vamos a ir a las preguntas que salieron y que surgieron durante las exposiciones para que cada uno de los exponentes puedan dar respuesta. Ya voy a abrir una de ellas.
La primera pregunta va dirigida a Peter. Marcela Núñez pregunta: entiendo por la traducción que los médicos tuvieron que abandonar el rescate de ambulancias y el resto del personal de salud tuvo que asumir nuevos roles frente a la falta de médicos. En Chile, el Código Sanitario regula ese tipo de funciones. Mi pregunta es, entonces, ¿cómo tuvo que resolver ese tema legal en Dinamarca? ¿Se tuvo algún apoyo desde el Ministerio de Salud para capacitar a estos funcionarios? ¿Y cuánto tiempo implementaron para declarar que se encontraban preparados para estos funcionarios? So I think I was unclear then Creo que no estuvo bastante claro en la presentación. Muchas gracias por aclararlo. Hubo una parte de preparación, les preocupaba que esto pudiese pasar. Así que usualmente no hay nada en el sistema legal que se haya cambiado. Las ambulancias cuando tenían que ir, tenían que contactar a la persona en el hospital. Había una persona a la que tenían que llamar. Al principio, en los primeros días de la pandemia, necesitaban a estos doctores. Ellos tenían que preparar al personal de la ambulancia para tomar decisiones que generalmente no tenían que tomar. De hecho, no era necesario implementar este sistema porque toda la capacidad estaba llegando a los requerimientos precisos. Espero haber respondido con esto. Sí, no tuvimos que hacer ese entrenamiento al final. Muchas gracias, Peter, por tu respuesta. Vamos a la segunda pregunta, también dirigida a Peter. Sara Morales pregunta: ¿cómo trabajar con las emociones? Si los facilitadores o instructores a veces no es fácil que abran sus emociones. I think that we need to work with the Creo que facilitator. necesitamos trabajar con los facilitadores y los instructores para que ellos vean que es un tema importante. Necesitamos convencer a los facilitadores primero. Creo que es parte del profesionalismo fijarse en el aspecto profesional. Necesitamos entrenarlos también para que ellos manejen eso. Muchos de los facilitadores se asustan mucho. ¿Qué hago si mi participante se pone a llorar, por ejemplo? ¿Qué hago con un participante que está llorando? Creo que también necesitarían darles apoyo para que ellos sepan cómo lidiar con esto. También darle espacio a una parte emocional como es esta, es un primer buen paso. Aceptar que es algo relevante, por supuesto, y luego reflexionar con los participantes. ¿Qué significa para su rol profesional? Pero es un buen punto. Yo no tengo una solución ya hecha, pero creo que deberíamos trabajar en el desarrollo de esa solución. Muchas gracias, Peter, por tu respuesta. Espero que Sara haya quedado conforme con ella. Al menos nosotros sí. Pregunta para Mónica Valenzuela. Usuario anónimo pregunta: ¿cuál es el nombre de ese software virtual para desarrollar las simulaciones? Bueno, nosotros en la Universidad de las Américas ocupamos dos software ya durante la pandemia. Uno es el Body Interact y el otro es el BSIM del Herder. Ya, existen muchos, ¿ya? Y la gran mayoría va o tiende a desarrollar casos donde los estudiantes pueden interactuar con el caso y con la situación de salud, y luego lo que puede hacer, y lo que lo hicimos de esa manera aquí en la universidad, es que el instructor que estaba con los estudiantes podía grabar esta interacción que se hacía con el software y hacer un debriefing, ¿ya? Posterior a eso. Y ahí estaba lo que nosotros consideramos más relevante en la utilización del software como instrumento. No el software en sí mismo, sino que cómo lo utilizamos y cómo lo enmarcábamos en los resultados de aprendizaje que queríamos alcanzar con ello.
¿ya? Porque si lo damos solamente para que el estudiante juegue y no existe una guía y una reflexión posterior, quizás se pierde un poco el sentido de el resultado de aprendizaje que uno quiere obtener al utilizar este software o una metodología en específico. Perfecto. Muchas gracias, Mónica. Nuevamente para ti, Mónica, otra pregunta. Marcela Núñez comenta, ¿en la UTLA ocuparon pacientes estandarizados para la telesimulación? ¿Cómo lo hicieron? Sí. Bueno, nosotros hicimos dos tipos híbridos, ¿ya? Cuando hicimos telesimulación, bueno, ocupamos videos que el equipo de simulación los armó y lo armó muy bien, y cuando también ocupamos ya no videos, nosotros reclutamos actores donde se desarrollaba el escenario a partir de un script que teníamos. Y también otra cosa que utilizamos y que incursionamos en aquello y funcionó bastante bien es reclutar a pacientes expertos, es decir, pacientes con distintas características de salud que nosotros los entrenamos para poder trabajar en un escenario de simulación. Ya, pacientes comunes, no actores, que tenían ciertas características con una patología, y eso nos resultó bastante bien, puesto que eran pacientes reales que desempeñaban su propio rol, con algunos tips que nosotros les dábamos previamente. Utilizamos esas 3 estrategias y creo que todas tienen una finalidad importante. Por ejemplo, el desarrollo de la comunicación, ¿ya? De hacer una entrevista de anamnesis fue relevante para poder alcanzar ese resultado de aprendizaje con la metodología de paciente estandarizado. Muchas gracias, Mónica, por tu respuesta. Vamos ahora con una pregunta a Juan Manuel. Natalia Rivera pregunta, ¿qué experiencias tienen en evaluaciones sumativas en telesimulación? En evaluación sumativa, la verdad es que yo no hago mucha evaluación sumativa. A mí me gusta mucho más quedarme con la evaluación formativa, pero finalmente sé que, por ejemplo, en simulación de habilidades, hay alumnos que graban la habilidad en casa. Puede ser de primeros auxilios improvisando materiales, porque en primeros auxilios se improvisan materiales, o de sutura utilizando materiales que se pueden conseguir localmente, o ya venden simuladores multiusos que se pueden enviar al domicilio de los alumnos, se graban y en base a listas de cotejo evaluar eso, ¿no? En cuanto a evaluaciones, habilidades específicas o psicomotrices. También en otros aspectos se puede evaluar con listas de cotejo rúbricas. Sin embargo, creo que también debemos adoptar metodologías de evaluación innovadoras de acuerdo a las tendencias que se venían viendo desde antes, como evaluaciones de 360 grados, los alumnos que ya están en rotación con pacientes, pues que los evalúen los pacientes, o el paciente simulado, el paciente estandarizado, que los evalúen los compañeros y que se evalúe uno mismo, además del observador que somos nosotros. Eso creo que también se vale, obviamente generando los instrumentos y validándolos para ese propósito. Y la construcción de portafolios de aprendizaje, donde uno entonces es responsable de su aprendizaje, pero también responsable de demostrar que está cumpliendo con el aprendizaje. Y eso creo que todavía es un tema que, si bien sí se está acelerando por la pandemia, todavía le debemos mucho a las evaluaciones innovadoras. Espero haber respondido bien. Muchas gracias, Juan Manuel. De seguro que tenemos mucho trabajo aún en el desarrollo de las evaluaciones que son un desafío en este nuevo escenario. Última pregunta para Juan Manuel también. Actividades virtualizadas en salud. ¿Cómo logramos cambiar paradigmas de los profesionales de salud sobre la simulación clínica muy usada actualmente y ser el único medio que se utiliza para prácticas en campo clínico? Pues más bien creo que la respuesta sería para Mónica. Mostró ahí estrategias para manejo de la resistencia al cambio, ¿no? El mostrar los resultados, el que se vayan dando cuenta de los resultados paulatinamente. Si bien la pandemia nos ha obligado a utilizar la simulación de manera exclusiva, quienes tuvimos que iniciar con simulación hace años, cuando no existía la simulación como estrategia educativa,
también tuvimos esa resistencia, y creo que algo importante es tener una secuencia planeada de implementación de la simulación, es decir, empezar de chiquito con prácticas de habilidades, con cuestiones así, e ir incrementando la complejidad de la simulación paulatinamente para que la adopción sea casi natural, a un grado en que los propios estudiantes se den cuenta de ese beneficio y también los profesores. Por otro lado, es explicar el beneficio que hay, ¿no? Que es que se puede hacer un aprendizaje sistemático. ¿Cuál es la oportunidad que tiene un alumno de enfrentarse a un paciente con dolor torácico, llámese un infarto agudo al miocardio, y tomar decisiones sobre su manejo si lo mandas a hacer una práctica clínica en el campo real? ¿Y cuál es la oportunidad de que eso suceda con el 100% de los estudiantes si lo haces en simulación? Y entonces creo que viendo esa respuesta es fácil entender la importancia de la simulación clínica y cómo sí puede reemplazar en un porcentaje importante la práctica clínica. No digo que toda, pero sí una parte importante para que estén más seguros y puedan hacer las cosas con más tranquilidad y seguridad en el momento de enfrentarse a pacientes. Y obviamente hay prácticas que es imposible que como estudiantes hagan con pacientes, y que en simulación sí se pueden hacer. Entonces, yo creo que también informar esto ayuda a la adopción. Pero bueno, el otro tip que yo daría es una secuencia progresiva donde se muestren éxitos de manera paulatina, ¿no? Perfecto. Quiero agradecer, como estaba diciendo, a todos los expositores, a todos los presentes que fueron parte de esta bella experiencia, y sin duda dejarlos invitados a que generemos más de estas instancias de relación, de reflexión y de proyección. Creemos que estamos en un camino muy, muy diverso, con muchos cambios, muy vertiginoso, pero sin duda que vamos a ser capaces de poder enfrentarnos a todos esos cambios que estamos ahora enfrentados. Les agradezco en nombre de Universidad de las Américas, del equipo de simulación. Estamos muy orgullosos de generar estas instancias de conversación y los dejamos invitados, por supuesto, a otras actividades que vamos a ir desarrollando durante el año. Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias.